Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa, como siempre es un gusto, una alegría estar con ustedes. Esta semana ha sido noticia en el país la reforma a la salud. Nos acompaña María Camila Roa. Bienvenida, María Camila. Pablo, un gusto estar aquí nuevamente y una muy buena noche para usted y los usuarios de Caracol Ahora. Claro que sí, gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. María Camila, ¿por qué ha sido noticia la reforma a la salud? ¿Sabe puntualmente por qué? Porque ya se está convirtiendo en una suerte de misión imposible para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya no la respaldan ni siquiera integrantes de la coalición de gobierno y es lo que ha prácticamente implosionado esas relaciones que antes eran medianamente buenas con partidos como la Alianza Verde. Pero es también la reforma a la salud, Pablo, la que ha sacado esa actitud dialogante o de búsqueda de consensos del presidente Gustavo Petro, que dicen muchos expertos no habíamos visto en sus meses de gobierno, en su año larguito de gobierno. Se sentó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su más visible y más grande opositor en política, pero también no solo alrededor de la salud, sino en esa intención de tener un diálogo más abierto. El presidente se reunió con los cacaos, con los más grandes empresarios del país, los dueños de los grupos empresariales más importantes, pero todo gira en torno a ese punto de honor que es la reforma a la salud en el proyecto en el que aparentemente no cede el gobierno, Pablo. Entonces, por eso es noticia esta semana ese proyecto. Muy bien, de esa reunión entre Petro y el expresidente Álvaro Uribe, pero también de lo que está pasando con la polémica con los verdes, estaremos analizando esta noche aquí en Sala de Prensa. Saludamos a nuestros invitados, el señor Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol. Bienvenido. Muy buenas noches para usted, Pablo, para Augusto y por supuesto para María Camila y toda la audiencia de Sala de Prensa. Efectivamente, también nos acompaña Augusto Galán Sarmiento, que es el director de Así Vamos en Salud. Doctor Augusto, bienvenido. Muy buenas noches, Pablo, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a María Camila y a Gabriel y a la Y audiencia, por empecemos. supuesto. Claro que sí, María Camila, doctor Augusto y Gabriel, empecemos con usted, doctor Augusto. Su primera mirada de lo que ha pasado esta semana en torno a la reforma a la salud. Pues genera, en nuestro caso y desde el Pacto por una Mejor Salud también, una preocupación. ¿En qué sentido? En el sentido de que percibimos un doble mensaje. Por una parte, un presidente de la República que aparentemente abre las puertas del diálogo y de la búsqueda de la concertación, pero por la otra, un ministro de Salud que endurece su mensaje, que estigmatiza a sectores que no están de acuerdo con la reforma o que tienen reparos o que tienen observaciones sobre la reforma. Eh, y esto también en el contexto de unas disputas políticas que se hacen públicas y que también generan como mucha inquietud. Entonces, en realidad, de verdad, lo que percibimos es como ese doble mensaje que no genera suficiente tranquilidad. Sí, mire, Gabriel, esa definición de entrada del doctor Augusto, un doble mensaje, y es que no nos llamemos a engaños. ¿De qué sirve llamar a dialogar, sentarse con la intención de supuestamente llegar a consensos para después salir y criticar de esa manera a un partido como la Alianza Verde? Pues María Camila, yo tengo una lectura, si se quiere, un poco más maliciosa y creo que en ningún momento esa reunión estaba dispuesta ni con las condiciones dadas para destrabar desacuerdos en materia de la reforma a la salud. No en vano, quienes fueron invitados no fueron todos los partidos de oposición ni los independientes, sino el líder del Centro Democrático, que es la voz que más se opone al presidente Gustavo Petro. Creo que uno tiene que entender la reunión que se dio en un contexto un poco más amplio. Podemos hablar en concreto de la crisis que está atravesando la reforma a la salud, pero la reunión de ayer yo la enmarcaría en un contexto un poco más turbulento, donde el presidente Petro está tratando de reacomodar un poco la crisis política que atraviesa toda su agenda legislativa en el Congreso, que está tratando de reacomodar la crisis económica que vive el país con los cacaos y que está tratando también de reacomodar la crisis que vive el país en materia de paz y orden público con el remesón en la oficina del alto comisionado. Entonces,
la reunión de ayer con el presidente Uribe, el único mensaje que manda en concreto para la reforma a la salud es que el gobierno se ha sentado a hablar incluso con la oposición, que está dispuesto a oír los argumentos, que sigue adelante y que no ha sido una reforma impuesta ni sin falta de garantías. Creo que eso fue lo que ganó ayer el presidente Gustavo Petro, porque no pienso que hubiera querido o pretendido traerse a su lado a la bancada del Centro Democrático. Pues Gabriel, tantas garantías ha habido en este proceso que ¿cuántos meses? Ayúdeme usted a contarlos. ¿Cuántos meses llevamos en el trámite de la reforma? La reforma se tramitó a inicios del segundo semestre de la primera legislatura, es decir, que corrió un semestre largo y los 2 meses y medio, casi 3 meses que van de la presente legislatura, pero antes de eso hubo un sinnúmero de audiencias públicas, hubo reuniones con bancadas, con organizaciones. Yo no creo que haya sido una reforma que se haya comenzado a votar del día a la mañana. Creo que los desacuerdos son muy profundos, que las observaciones aún pendientes frente a la conveniencia de la reforma siguen siendo válidas y que deben ser objeto del debate, pero irnos al extremo a señalar que ha sido una propuesta y un proyecto que no ha contado con las discusiones necesarias me parecería un poco exagerado. Bueno, discusiones necesarias, pero también reuniones inesperadas como la del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe. Les preparamos un informe de lo que ha dejado esta reunión Luis Eduardo Maldonado. Un tintico amargo. Vamos la a ver. tomaron así. El tinto del presidente Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe comenzó a las 5:40 de la tarde en un ambiente de cordialidad y respeto. La idea era buscar un consenso para salvar la reforma a la salud, pero no hubo acuerdo. En estos términos, el expresidente calificó el encuentro de la Casa de Nariño. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos. Lo de anoche fue un debate dinámico, importante y franco. En medio del debate, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tuvo un quebranto de salud que él mismo y con papel higiénico atendió. Se me reventó un vasito aquí de la... ¿Son las secuelas de la reforma? Eh, La discusión iba en buen tono, hasta que dicen algunos de los asistentes, habló el director de la ADRES, Félix León Martínez, quien sugirió que las propuestas del uribismo no servían, ante lo cual el expresidente reiteró sus reparos a la reforma a la salud, como lo explicó hoy. La disputa ideológica entre lo privado y lo público, miremos lo práctico. ¿Por qué las EPS privadas buenas, porque las ha habido muy malas, que son eliminables como han eliminado tantas, las buenas son capaces de prestar un servicio de mejor calidad? Diferencias que marcó el director de la ADRES, que fue el último en intervenir. Y señalaba que las diferencias estaban en la concepción del sistema de salud mismo, lo que significa un sistema de salud sirviendo a la prevención frente a un sistema netamente curativo, y señalé también el problema, la diferencia en la interpretación de la relación entre Estado y mercado, porque se habla de estatización y aquí no hay ninguna estatización. Terminado el encuentro, el uribismo insistió en su posición de retirar la reforma, pero el gobierno mantuvo la suya de no contemplar esa posibilidad. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria y para las cosas que quiere implementar el gobierno no se necesita poner en riesgo todo el sistema. estamos además en plena votación y como lo deja claro la ley quinta, este proyecto tiene que salir. El anuncio del Centro Democrático de votar en contra de la reforma no le preocupa al pacto histórico. El Centro Democrático tiene alrededor de 20 representantes a la Cámara. La Cámara tiene más de 180, entonces el cálculo matemático creo que responde fácil la pregunta. Aunque el uribismo dice que no hubo acuerdo, el presidente en su cuenta de X dice que sí, y según él, lo hubo en la preparación de personal para la salud, en impedir el clientelismo y en la salud preventiva. Doctor Augusto, y lo decía el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, no fue un consenso, fue un debate dinámico y franco, pero al final de este debate vemos esas posiciones que siguen tan encontradas. ¿Qué decir frente a esto? A ver, yo sí quisiera, con respecto, aprovechar pues la pregunta, con respecto al planteamiento hecho por Gabriel. A nosotros desde los sectores mayoritarios del sector salud que estamos agrupados
en el Pacto por un Mejor Sistema de Salud, no hemos sentido esa participación ni hemos visto esa participación real para incidir en las definiciones de ese proyecto de reforma. Desde el proceso mismo de la prospectiva del gobierno, del proyecto, perdón. La participación ciudadana está reafirmada en el artículo 49 de la Constitución para la reforma de un sistema que regula el derecho fundamental a la salud. Eso inclusive es del orden constitucional y no se ha tenido en cuenta. Ha habido audiencias públicas en las cuales oyen pero no escuchan y mucho menos ponen atención o prestan atención. Ahí no ha habido realmente una modificación sustancial y lo que a uno adicionalmente o en el sector en general nos genera dudas e inquietudes es que el gobierno nacional hace un planteamiento que esencialmente es el sistema de salud del magisterio que viene operando desde hace varios años y el presidente de la República hace 3 semanas sale a criticar el sistema de salud del magisterio con el propósito y el planteamiento de cambiar. Entonces, no se entiende cómo la propuesta para el sistema general es el equivalente, pero por no decir que igual, a ese sistema de salud del magisterio, que después salen a decir que no funciona y no sirve. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Para dónde van? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el propósito? Ahí se está generando dudas que se han incrementado para estos sectores mayoritarios del sector salud. Bueno, Gabriel, su réplica prácticamente ahí, porque mire que la posición del doctor Galán es distinta a la suya en el sentido en que sí, llevamos meses en esto, pero no precisamente con una apertura a modificar, a valorar el sistema de salud y a llegar a consensos. No, yo no difiero en absoluto frente a la valoración que ha hecho el doctor Augusto en el sentido de entender además que el gobierno ha hecho oídos sordos no solo a las posiciones de los colectivos médicos, sino también de la agremiación, de las EPS, de los diferentes grupos y colectivos que han hecho reparos frente a la reforma a la salud. Tampoco estoy en desacuerdo con la inconveniencia de la reforma tal y como está planteada. Tampoco objeto el hecho, y esto es algo que hemos discutido varias veces, María Camila, que ha sido una reforma absolutamente atropellada, que probablemente así pasara en el Congreso va a tener serios problemas en la Corte Constitucional y que no se compadece además con mucho de lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud. En el fondo del asunto yo no objeto ninguna de las posiciones del doctor Augusto. Lo que sí se puede decir comparado con otros proyectos de ley de igual o de menor calado es que sí ha habido discusiones, es decir, sí ha habido espacios. Que el gobierno no haya hecho las modificaciones, no haya escuchado, no haya aceptado esas observaciones que de manera técnica y a conciencia y sesuda han hecho los expertos en la materia, es otra discusión. Ahora, el hecho de que se hayan abierto espacios no necesariamente equivale a que el gobierno haya hecho caso de esas observaciones, pero el trámite ha sido bastante amplio, bastante discutido, tanto en la opinión pública como en las audiencias públicas, como en las diferentes reuniones de bancada. Mi punto era, más allá de lo que señala el doctor Augusto, en decir que ha sido un proyecto discutido, es decir, no ha sido un proyecto que se ha tenido de espaldas ni a la opinión pública ni a los diferentes sectores interesados. Repito, de ahí a que el gobierno haya atendido esas recomendaciones son dos discursos completamente diferentes. Muy bien, aquí tengo una pregunta para María Camila Roa que tiene que ver con los verdes, porque los verdes habían estado tradicionalmente con el gobierno, pero ahora hay una polémica muy grande. Algunos no están de acuerdo ni con la reforma ni con muchos planteamientos del gobierno. ¿Cómo ve usted eso? Sí, hay caras visibles como J.P. Hernández, Catherine Miranda, Katy Jubinao, representante a la Cámara, que son profundamente críticos del gobierno y ya completamente alejados de ese proyecto político, que en un inicio puntualmente
Jubinao y Miranda, las Catis estaban de lleno metidas con la elección de Gustavo Petro. Se han alejado por trámites como el de la reforma política, como el de la reforma a la salud, el código electoral, por cómo ha actuado el gobierno. Y lo que ha hecho el gobierno, la respuesta precisamente, es decir que los verdes deben ser castigados como movimiento, algunos, fue lo que dijo el ministro Jaramillo, porque están con el gobierno, pero también están en la oposición o tienen cargos en el Ejecutivo, como Mauricio Toro, dice el ministro, presidente del ICETEX, como Carlos Ramón González, que era el director, el presidente de la Alianza Verde y ahora es el director del DAPRE en la Casa de Nariño, y por eso, dice el ministro Jaramillo, su teoría es que si están con representación en el gobierno, tienen que ser de gobierno. Pues nos vamos con el informe. La polémica grande en las últimas horas, reforma a la salud y el Partido Verde. Esta fue la declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que desató la ira de la Alianza Verde al final de la cumbre en la presidencia. O uno es de oposición o es de gobierno. Y quienes se dicen ahora, algunos que dicen que son independientes o de gobierno, lo único que han hecho es hacer oposición todos los días, se salen de la Cámara, golpean permanentemente al gobierno, pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno, representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. Declaraciones que desataron la furia de las congresistas Catherine Miranda y Catherine Jubinao, quienes respondieron primero en su cuenta de X y hoy desde el Congreso le pidieron a su bancada exigir respeto y declararse en independencia. El ministro no solamente es abusivo, sino irrespetuoso con la Alianza Verde. Creo que este es el momento para tomar la decisión de irnos a la independencia. Tener participación en el gobierno nacional no implica de ninguna manera que nosotros tengamos que votar como quiere el gobierno. Esto es realmente inaceptable. Yo creo que no caben más razones para irnos a la independencia. El ministro Jaramillo está logrando lo que no habíamos logrado nosotros mismos, y era unirnos como bancada. Y creo que cada vez son más las voces al interior de nuestra colectividad que están pidiendo ya independencia. Antes éramos 2 o 3, ahorita creo que ya tenemos quizás un poquito más de la mitad. Y creo que inevitablemente el partido va a transitar hacia allá. Horas antes, en Noticias Caracol, la representante Jubinao hizo fuertes cuestionamientos a la forma como el ministro Jaramillo estaría consiguiendo votos en el Congreso para la reforma a la salud. Cosa muy distinta, señor ministro Jaramillo, es dar u ofrecer dádivas, dar o recibir dádivas con ocasión del trámite de un proyecto concreto en el Congreso. Ahí ya no estamos hablando de representación, ahí ya estamos eventualmente hablando de cohecho. Así que sea esta la oportunidad para pedirle al gobierno que saque de cualquier tipo de representación en cualquier entidad al Partido Verde. Sin embargo, en el partido también hay quienes consideran que hay que ser coherentes con el gobierno y seguir apoyándolos. Absolutamente no. Una declaratoria de independencia es completamente contraria a lo que significa por vocación y por banderas el Partido Alianza Verde. ¿Cómo queda un partido verde declarándose en independencia ante el primer gobierno que históricamente es un gobierno verde en nuestro país? Es absolutamente incoherente. Las declaraciones del ministro son desafortunadas, por supuesto me ponen en una situación muy incómoda porque yo defiendo esta reforma sin pedirle absolutamente nada a cambio al gobierno, la defiendo por un compromiso con el pueblo colombiano, con la salud de la gente más humilde de este país para que se superen brechas de inequidad, pero además hace declaraciones que de alguna manera afectan al partido. Actualmente, este partido cuenta con la siguiente participación en el gobierno: Carlos Ramón González en el DAPRE, Mauricio Toro en el ICETEX, Jorge Londoño en el SENA, Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones, Camilo Romero, embajador en Argentina, León Freddy Muñoz, embajador en Nicaragua, y Wilmer Leal en el Fondo Paz. Y así vemos entonces cómo avanza la polémica, y en este caso. La lista no es cortica, ¿no? No es cortica la lista. Entonces, bueno, señor Carlos Augusto Galán, yo quisiera que usted me dijera alguna conclusión esta noche sobre todo esto que estamos hablando, sobre las grandes polémicas y diferencias. Pues para nosotros
es preocupante, digamos, porque el tema de la reforma a la salud, pues uno entiende que al final de la jornada en el Congreso de la República está sujeto a decisiones políticas, pero esto se volvió una polémica política. Y los aspectos técnicos han quedado de lado y esta polémica política nos ha alejado del problema central del sistema de salud hoy, que no está siendo atendido. Un problema central relacionado con la desfinanciación del sistema de salud, que está afectando a toda la cadena de valor, desde los aseguradores, pasando por clínicas, hospitales, por proveedores de insumos y fundamentalmente afectando la atención en la prestación de los servicios y el acceso para la población a la prestación de los servicios, el acceso a los medicamentos, las dificultades que los pacientes de manera creciente están viendo y viviendo, y eso no está siendo atendido. Y estas polémicas pues no construyen y no contribuyen a resolver esa problemática. Parecería que para el gobierno nacional y particularmente en el ministerio, su prioridad es la reforma y la operación del sistema, y la efectividad y eficiencia en el sistema está quedando de lado. Sí, la polémica no es sana para el proceso. Gabriel, ¿usted cómo lo ve? Su conclusión, ¿hacia dónde va todo esto? Puntualmente con este caballito de batalla del gobierno que ha sido la reforma a la salud. Pues, María Camila, usando las palabras del presidente, creo que el ministro de Salud se despiporró. Terminó de romper cualquier puente que el ministro del Interior estuviera tratando de hacer con quienes estaban todavía indecisos frente al apoyo o no de la reforma, pero me gustaría ahondar un poco en lo que dice el doctor Augusto, en el sentido de que independientemente de lo que pase con la reforma a la salud en el Congreso, el telón de fondo es aún más preocupante, porque con las últimas decisiones que se han tomado desde el Ministerio de Salud en la ADRES, con la recomposición de la Junta Directiva de la nueva EPS, con el problema del desabastecimiento, la interinidad en el INVIMA, se está de facto marchitando el sistema de salud y se está tramitando, se está ambientando la situación ideal para sacar la reforma por decreto y por la vía de atrás, por la puerta de atrás. Entonces, yo sí creo que es preocupante, más allá de que esta sea la bandera, el punto de honor del gobierno nacional, que paralelo a lo que está sucediendo en el Congreso, que ya es crítico, por fuera del Congreso, ciertas decisiones del gobierno sí están afectando de manera directa la prestación de estos servicios y, como lo decía el doctor Augusto, afectando toda la cadena de valor. Tendremos una reforma a la salud a las buenas o a las malas, y esa es la triste realidad de lo que hoy se puede ver en Colombia. Tendremos una reforma a la salud a las buenas o a las malas, es la conclusión de Gabriel Cifuentes. Vamos a despedir a nuestros invitados. Señor Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes y un saludo muy especial a Gabriel. Claro que sí, Gabriel. También gracias por estos minutos con Caracol Ahora y con Sala de Prensa. Pablo, María Camila y por supuesto al doctor Galán, un fuerte abrazo a toda la audiencia de Sala de Prensa. Y María Camila, para despedirla finalmente, ustedes, los periodistas políticos, siguen teniendo mucha información y sobre todo mucho trabajo con este tema de la reforma. Sí, y es que mire que Gabriel lo describía muy bien, puntualmente con la conclusión de él es que a las buenas o a las malas va a haber reforma, pero también hay otra teoría, y es que incluso el mismo gobierno ha ambientado esta dificultad y este camino puntiagudo con muchos tropiezos para la reforma para después tener un culpable a quien señalar de que no se hizo realidad uno de sus proyectos bandera. Entonces, lo que vemos es que independientemente de lo que pase, se apruebe o no se apruebe, la actitud del gobierno no fue llegar a un consenso sobre el proyecto. Es la reforma a la salud, el proyecto bandera, uno de los proyectos bandera del gobierno nacional que ha pasado por estas noticias que hemos analizado esta noche aquí en Sala de Prensa. Gracias a ustedes por la sintonía, nos vemos más adelante, continúen con nuestra programación. Feliz noche, María Camila, y a ustedes también. Pablo. Chao.